y sacaban pues fotos de un niño siendo alimentado por la mamá, y en las fotos ni siquiera cambiaban la mamá, era la misma. Es decir, esos eran dizque los sistemas de promoción y prevención. A esos recursos le hemos dado muy poca importancia, son fundamentales, son sustantivos, además son muy precarios. Si nosotros invirtiéramos más en ese punto, yo estoy seguro de que hacia el futuro demandaríamos menos gasto, digámoslo, en la atención de las enfermedades propiamente dichas. Entonces, dentro de ese escenario, que el gran responsable empieza siendo el gobierno con su FOSIGA, con una Superintendencia Nacional de Salud. Yo sé que aquí hay funcionarios de allá, me da pena ser tan cáustico, pero la superintendencia es muy débil frente a su gran responsabilidad, y no es el superintendente, no es él, es realmente los recursos de que dispone, la capacidad de que dispone realmente para poder llegar a esa misión sagrada, que es la supervisión, que es el control. Este es un sistema con un control muy precario, por eso de ese control, de esa ausencia de control es que han abusado. Sin lugar a dudas que ha habido corrupción en el manejo de los recursos del sistema, pero es que la corrupción pues no se inventó en el sistema de salud. Si usted vaya a ver en el sistema tributario, pues el sistema aduanero, en cualquier sistema, eso parece que se volvió como consustancial a la actividad a la actividad pública y privada en Colombia. Y aquí entonces cada uno trata de abusar del sistema. Entonces, si los actores no se sinceran para que el Congreso realmente saque una legislación que valga la pena, y entre otras cosas, hablando de legislación, el problema tampoco es legislativo. Esto es una catarata desde la ley 100. Yo creo que es la ley que más reglamentaciones tiene, y eso sacan leyes. Por ahí en el año 2010 hubo otra norma, una ley que amplió el IVA, que subió el IVA, que ordenó el pago directo del FOSIGA a los hospitales, del gobierno nacional directamente a los hospitales, que esa iba a ser una gran solución. Eso tampoco ha sido una gran solución. O sea que nosotros, de ustedes que son los expertos, sí necesitamos pues la luz, la guía para poder legislar bien. Y hablando también de actores, aquí no todo se le puede echar la culpa al sistema. Por ejemplo, en Colombia hay un déficit de especialistas. Yo no sé si eso sea culpa del sistema, o de pronto es culpa de la estructura, que no tenemos el número adecuado de especialistas. Y aquí sacamos unas leyes para todo el país, como si el tema de la salud se manejara igual en Medellín a como se maneja en Puerto Inírida, o a como se maneja en un campo, o a como se maneja. Y aquí todavía tenemos esas barreras de acceso, que el tener un carnet, que tanto lo ha dicho la gente, eso no es una seguridad de estar protegido. Seguridad será cuando usted tenga ese carnet, sea válido en cualquier parte del territorio nacional donde usted se encuentre. Mire usted, por ejemplo, lo que pasa en Medellín. Metrosalud tiene una infraestructura maravillosa. En el barrio Belén hay una unidad hospitalaria. Es un verdadero hospital, con 5 quirófanos, con urgencias, con de todo. Y eso lo cierran a las 3 de la tarde. O sea, en Medellín, por ley, uno tiene que enfermar antes de las 3. Después de las 3 no enferme, porque hay un señor que dijo que después de las 3 usted no se puede enfermar. Eso es una equivocación estructural de las administraciones, que no saben qué es lo que realmente es prestar un servicio de salud. No, es que yo no puedo dejar eso abierto, porque es que después no hay pacientes. Lo ideal de un sistema es que no hubiera pacientes. ¿Cuál es el ideal de un auditor de una contraloría? Es que cuando vaya a hacer una auditoría no encuentre nada. Pues el ideal es que encuentre muchas cosas. Pues el ideal es que el servicio esté disponible, y eso no se puede mirar como un gasto, sino como una verdadera inversión. Y el tema de los medicamentos, ni se diga. Aquí muy tardíamente se vino a tomar esa decisión de controlar los precios de los medicamentos. Y si a eso le agregamos que un sistema que necesita 24, 25 billones de pesos en el presupuesto, ahí nos dijo el ministro, hay 400.000 personas nuevas
en el régimen subsidiado. ¿Con qué las vamos a atender? Hay que nivelar la UPC, tenemos que nivelarla. Y dijo algo muy importante, totalmente de acuerdo con el ministro, no puede ser que los recursos del sistema de salud estén sometidos en el presupuesto a la situación fiscal del momento. No, eso debe ser inflexible, eso debe ser como las pensiones. Hay que pagar las pensiones, el sistema de salud tiene que tener un presupuesto tan asegurado que no esté sometido a la volatilidad de la economía en un momento dado. Entonces, 21 billones de pesos es absolutamente insuficiente. Nosotros en la discusión del presupuesto, no sé si Regina ya le habló del tema, o ustedes pues ya hablaron del tema, proponíamos que hay que ajustarle 2 billones de pesos, póngalo en 23, pero el ministro pues un poco humildemente aceptó que se le hubieran aumentado 800.000 millones de pesos. Y el ministro está buscando unas fuentes de recursos que son absolutamente válidas. Las rentas de capital, eso es exagerado, que todo el que recibe un arriendito tenga que pagar una contribución adicional, eso es exagerado. Pero no es exagerado aquí unos portentados que se ganan unas grandes cantidades de dinero en el mercado financiero especulando y cotizándole al sistema sobre un salario mínimo. ¿Cómo así? Aquí hay unos grandes especuladores del sistema de capitales que compran y venden acciones todos los días y todos los días liquidan grandes utilidades y esos recursos no le contribuyen al sistema. Claro que hay que ponerlos a contribuir, pero no como el ministro pretendía o la viceministra de Hacienda pretendía, era que todo el que recibiera un dividendo. No, pongamos los dividendos también a que contribuyan. ¿Quiénes? Los que liquidan grandes dividendos. ¿Saben quiénes liquidan grandes dividendos? Las grandes empresas. Todas. Y los dividendos son exentos. No pagan ningún tipo de impuestos. Ni renta, ni ganancia ocasional, ni nada. Ese sí es el paraíso. Ese es el paraíso. Pero metámosle un análisis tributario a los dividendos para el sistema de salud. Y la propuesta del ministro, yo la acompaño, de que el consumo de bebidas azucaradas y el consumo de la comida chatarra debe tener una tasa, un gravamen destinado al sistema de salud. ¿Por qué el que fuma cigarrillos sí le aporta al sistema de salud? ¿Y por qué el que bebe sí le aporta al sistema de salud? ¿Y por qué el que se envenena con las bebidas azucaradas, con las hamburguesas, con los nuggets, con las papas a la francesa, con no sé qué, con los té y las aguas de penca sábila y esos qué? Si es que esos también están contribuyendo al enorme costo en salud que está pagando la sociedad en su conjunto. ¿Y sabe cuánto pagarían? Solamente las bebidas azucaradas, eso está medido. Solamente las bebidas azucaradas, solo esas contribuirían con 2 billones de pesos. Si a una gaseosa le ponemos 100 pesos, 100, recaudamos 2 billones de pesos. No le hagan falta al sistema. Y también hay que mirar que el sistema también se ha mal utilizado en muchos casos. Aquí hay pacientes especializados en consultar y en que los mediquen. Entonces, la responsabilidad yo creo que es muy compartida, pero nosotros sí en el sistema, como financiación del sistema, estamos graves. Este sistema en el presupuesto general de la Nación quedó con 21 billones de pesos. Ahí tenemos un problema con Sabia Salud. Le quitaron 93.000 millones del sistema general de participaciones. Los necesita. Y vamos a ver si es importante o no Sabia Salud. Ahí se está liquidando Caprecon. ¿Sabe cuántos pacientes va a recibir Sabia Salud este fin de semana? Un poquito. Va a recibir como 250.000 pacientes. Si no, afiliados, pues asegurados, no pacientes, me he equivocado. Si no tuviéramos a Sabia Salud, ¿dónde los llevaríamos? ¿A dónde? ¿Cuál es la aseguradora aquí que está en capacidad de recibir 250.000? Que vienen de Caprecon, que es donde están, digámoslo, hablemos de la selección adversa, para no decir más nada. A mí me parece que y qué curioso, las aseguradoras más malas que hay son las públicas. Claro que eso es una pura coincidencia, porque en ningún otro campo se da eso, solamente en este. Entonces a mí sí me parece que aquí tenemos muchas cosas por hacer. En el presupuesto, lamentablemente, nosotros no tuvimos la fuerza suficiente. Allá hubo muchos
Por ejemplo, la ministra de Educación llegó muy agitada, muy preocupada, que su jornada extendida, que no sé qué, y entonces ahí mismo le dieron una plata, y el señor ministro de Agricultura también tenía muchas preocupaciones, y tenga su plata, y tenga su billón, y tenga su cosa. Y el de la salud, eso no es muy importante. Por ahí alguien fue el que dijo, no sé si fue usted que le dijo tal vez a alguien que no le daba una cita, que todos lo estamos pensando en la educación. Aquí hay que saber muy bien lo que dice, porque si uno dice una cosa, tiene que estar enemigo de la otra. No, la educación es sustantiva, es fundamental. Algún día le he hecho un discurso sobre la educación y de aquí ustedes van a creer que yo quiero mucho la educación. Sí, yo la quiero mucho, pero no es lo único. Por eso tal vez usted una vez dijo, no sé a quién, que estaba muy bien que en todo lo privilegiáramos para la educación y nada para la salud, para que en esa entidad territorial, que creo que es el departamento de Antioquia, tuviéramos los muertos mejor educados. Así que eso pues, doctora Margarita. Muchísimas gracias, Oscar Darío. Quiero anotar que cuando te referías al tema de prevención y promoción, solamente el 2% del presupuesto de salud está hoy por hoy dedicado al tema de promoción y prevención. Y una de las maneras de disminuir costos más inteligente sería tratar de enfocar nuestro sistema de salud a la salud y no tener un sistema de salud enfocado a los muertos, a la enfermedad. A continuación, se va a dirigir a nosotros el doctor Juan Carlos Giraldo, de Clínicas y Hospitales. Doctor Juan Carlos, son 10 minutos cada uno. Muy poquito. Bueno, doctora Margarita, a los honorables representantes a la Cámara, muchas gracias por la invitación, por permitirle al gremio hospitalario público y privado dirigirse a ustedes y presentar nuestras observaciones sobre este intrincado tema del presupuesto para el sistema de salud. Yo tengo varias reflexiones. La primera, cuando usted mira históricamente los números del presupuesto, encuentra que es consistente la ubicación que tiene el sector de la salud dentro del presupuesto, la ubicación en términos de magnitud. En primer lugar, por lo menos en la serie que revisamos de los últimos 5 años, primero siempre está educación, después está defensa, después está trabajo, y en cuarto lugar está el presupuesto de la salud. Ese es un primer mensaje. No le pondré un juicio de valor, pero yo creo que es una cuestión para reflexionar. Lo segundo, el crecimiento presupuestal de este sector, proyectado para el año 2016, es de 10.5%. En eso, mirándolo por encima, parece que el sector salud sale bien librado, porque cuando usted hace la comparación con los otros sectores, educación crece un 6%, defensa un 8.2%, Hacienda, el sector denominado Hacienda en el presupuesto crece un 21% y trabajo decrece 3.8%. Cuando usted mira los crecimientos de cada uno de los sectores, el promedio está en 2.5% y salud, como les decía, está en 10.5%. Entonces, aparentemente, si uno se conformara con ese análisis superficial, encontraría que el sector no sale tan mal librado, un sector con 20.9 billones de asignación y un crecimiento respecto al año anterior de 1.9, casi 2 billones de pesos. Cuando uno, en la tercera observación, cuando entra uno a mirar el tema fuente por fuente, encuentra que son 7 billones para el contributivo, 7.6 billones que están en el Sistema General de Participaciones, provienen del SGP, y dentro de SGP, dentro de los usos que ustedes conocen que se dan, o las destinaciones que se deben dar por ley, 6.1 billones son del régimen subsidiado, y los restantes se dividen en dos conceptos. Uno, la población pobre no afiliada con 758.000 millones de pesos, y el concepto genérico denominado salud pública con 724.000 millones de pesos. Llamo la atención, doctora Margarita, cuando ya uno va a pensar o a mirar el tema de la financiación, por ejemplo, hospitalaria, quedaría ese vestigio de subsidio a la oferta, quedaría inmerso dentro de ese tramo
de población pobre no afiliada. Es decir, dentro de esos 758.000 millones de pesos habría que ir allá a buscar algo del vestigio de subsidio a la oferta. Traigo este dato, bueno, después sigue el tema de del funcionamiento de las instituciones, que suman 1.5 billones, donde está el Ministerio de Salud y las otras entidades, a lo cual me referiré un poco más adelante. Pero quiero llamar la atención en esta tercera reflexión es sobre la magnitud de esos recursos, la magnitud de los recursos de salud pública y la magnitud de los recursos del subsidio a la oferta. Miren, yo creo que, y siendo, digamos, muy generoso en el cálculo y sumando todas las fuentes de salud pública en este presupuesto, a duras penas alcanza a representar un 4.9% de toda la plata del funcionamiento y del presupuesto del sistema de salud. Yo creo que ahí está una de las respuestas de lo que nos está sucediendo hoy. A ver, la propia Organización Mundial de la Salud recomienda que debe ser por lo menos en el gasto sanitario, el 7% dentro del gasto de salud de los países debería ser dedicado a los programas de salud pública o de promoción y prevención. Aquí estamos en 4.9%. ¿Tendrá eso algo que ver acaso con los resultados y desenlaces que estamos teniendo en frecuencias de uso, siniestralidad dentro del sistema de salud? Ese es un punto que lo queremos dejar nosotros para la reflexión. Y el segundo punto, derivado de estos mismos números, si uno hace el supuesto, porque no sé exactamente, habría que mirar con los técnicos del ministerio, dentro de ese PPNA, dentro de esos 758.000 millones, ¿cuánta es la plata exacta de subsidio a la oferta? Pero suponiendo que son 300.000 millones de pesos, esto a duras penas es un 1.43% de todo el presupuesto. Así no hay forma, y yo creo que esa es otra de las discusiones que tenemos que dar, ni siquiera futuro, de presente. ¿Qué vamos a hacer con la financiación del sector hospitalario público? Yo creo que es una falsa ilusión creer que existe la cantidad de mercado suficiente allá, en el pequeño municipio, en la ciudad intermedia, para poner a los hospitales a ser financiados únicamente con venta de servicios. Se necesita remodelar el tema de subsidio a la oferta y, por supuesto, la remodelación parte de un crecimiento en la cuota presupuestal para sostener ese gasto. La cuarta reflexión, miremoslo por entidades entonces. ¿Por qué por entidades? Pues porque la institucionalidad es la que hace las cosas y el presupuesto es el que perfila los alcances de esas cosas. Instituto Nacional de Salud, no voy a mirarla toda, solamente voy a mirar 3 o 4 nombres. El Instituto Nacional de Salud decrece en un 15% su presupuesto y además hay una asignación presupuestal de 1.966 millones para investigación básica aplicada y estudios. ¿Qué es eso? Eso es nada, por Dios. ¿Cómo puede funcionar? Nosotros necesitamos un Observatorio Nacional de Salud fuerte, un Instituto Nacional de Salud que haga investigación, que sea capaz de mirar cuáles son los trazadores, que nos orienten los temas de epidemiología e inclusive hasta en los de demografía. Y tenemos esa cuota presupuestal. Yo creo que ese es un error que se tiene que subsanar. El INVIMA tiene una asignación presupuestal más o menos igual. El Ministerio de Salud crece 991 millones, pero mire la paradoja, tiene 10.000 millones para investigación. Es decir, tiene más que el mismo Instituto Nacional de Salud, no sé si es que son fuentes complementarias. Y la Superintendencia de Salud tiene 139.000 millones, crece 8.000 millones, pero me parece que para controlar esos casi 21 billones de pesos que se le asigna a la Superintendencia de Salud, el 0.66% del presupuesto, creo que eso también es un mensaje que se tiene que quedar de esta audiencia. De pronto es insuficiente y yo creo que debería gastarse más para poder tener y exigirle más resultados a esa entidad en el tema de vigilancia y control, que son cosas que nos están haciendo. La quinta reflexión, que tiene que ver con la pregunta original de la citación a esta audiencia pública, es la suficiencia del presupuesto. Conozco una comunicación de hace exactamente 2 meses del Ministerio de Salud que le escribe al Ministerio de Hacienda. Hay cosas preocupantes en esa comunicación. La primera, habla de excedentes de la subcuenta de promoción y prevención. Yo creo que eso no debería, en un país con la situación de salud que tenemos nosotros, no debería ser legítimo que existieran excedentes de la subcuenta de promoción y prevención. Por supuesto hay que hacer los créditos y contracréditos para poderse gastar esa plata, y está muy bien que se esté pensando en sumarlos al PAI, al Plan Ampliado de Inmunizaciones, pero ¿por qué está sobrando plata de promoción y prevención? ¿Acaso es que no tenemos necesidades suficientes de promoción y prevención? Eso es un tema de ejecución que tenemos que mirar. Segunda observación de esa comunicación del Ministerio,
En el plan de desarrollo se creó la entidad administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social, lo que en un proyecto de ley ordinaria era el Salud Mía. Salud Mía era el Fondo Salud Mía, lo que nosotros llamamos el Fondo Único o Caja Única de Salud. Qué curioso, no está en el presupuesto para el año entrante. ¿Eso qué significa en la vida real? Entonces que esa entidad no va a entrar a funcionar el año entrante. O sea que ese que es un mecanismo importante del Plan Nacional de Desarrollo no tiene financiación. El propio ministerio acepta que hay 1 billón de pesos de déficit para el régimen subsidiado del año entrante. Y en el cálculo más conservador le restan 300.000 que parece que ya hay disponibles, entonces el hueco fiscal sería de entrada en esa presupuestación 700.000. Pero yo no sería tan conservador, en esa misma comunicación el ministerio reconoce en un cuadro donde están los gastos que serían óptimos, los gastos mínimos, hay un desfase de 479.000 millones que deberían ser subsanados para el presupuesto del ministerio, porque allí es donde está la financiación de proyectos tan importantes como actualización de infraestructura hospitalaria, plan ampliado de inmunización, becas, crédito y programas o incentivos para el mejoramiento de la calidad. Entonces, yo sí creo, el ministerio es conservador, a nosotros nos parece que de entrada el déficit oficial calculado por el propio Ministerio de Salud está en 1.5, ellos dicen que 700, nosotros creemos que sumando esto da 1.5 billones. Paso a la parte, digamos, concluyente de mi intervención, y es donde quiero llamar la atención de ustedes para, si hay otras instancias de discusión de presupuesto, se pueda tener en cuenta. Aparte de ese faltante oficial que se está mostrando, deben ser tenidos en cuenta 2 aspectos adicionales. El primero, los nuevos usos o las nuevas necesidades de recursos con los usos ya conocidos. Y segundo, los nuevos supuestos que deberían ser tenidos en cuenta y ajustados ya para evitar engañarnos y tener un tremendo hueco presupuestal para el año entrante. Con respecto a los nuevos usos o a las nuevas necesidades, primera, la frecuencia de uso viene incrementándose sostenidamente en el sistema de salud colombiano. Las últimas cifras, la última tendencia con cifras oficiales de los años 2014 a 2015 se incrementó de 10.89 a 11.88 en el régimen contributivo, y eso que esto tiene base de los años 2012 y 2013. Es decir, faltan los datos de los años 2014 y 2015 que no tenemos nosotros, que vemos la atención de los pacientes en nuestros servicios, sabemos que está creciendo la demanda de servicios. Entonces, ¿la UPC soportará? Yo creo que ese es un punto que se tiene que ver, y UPC tiene que ver con el presupuesto, porque está dentro del subsidiado y contributivo. Entonces, esa tendencia al incremento tiene que ser calculada, y yo creo que tiene que hacerse un recálculo, porque esto viene creciendo, y no creo que con ese supuesto que se tiene allí, de una UPC de 9%, que además no es la UPC como promedio, sino que tiene una cantidad de sumatorias que hacen que ese 9 no sea cierto, sino que es mucho menor. Yo creo que ustedes en el ministerio tienen que darle una mirada para incrementar ese porcentaje de UPC. El segundo tema dentro de estos nuevos usos, ¿y por dónde está la liquidación de Caprecom? Ahí hay un faltante enorme, porque si se va a avanzar a la liquidación de Caprecom, esa liquidación tiene que ser con plata, con dinero contante y sonante, o si no, se va a defraudar todo el sistema hospitalario colombiano, público y privado, y por lo menos debería ser una cifra que oscila entre 1 billón y 2 billones, entre 1 y 2 billones, para poder tener el saneamiento de entidades como Caprecom y las otras que vayan a evolucionar a más profundización en las intervenciones o inclusive a la liquidación. Tercer punto, en los nuevos usos. ¿Qué va a pasar con el no POS, especialmente en el régimen subsidiado? No nos podemos engañar. Aquí el gobierno, cuando expidió la resolución 1479, lo que ha hecho es generar un racionamiento implícito y a veces explícito, cuando manda a todas las instituciones hospitalarias a una riña tremenda, sacando del circuito al asegurador y mandándonos a nosotros a una riña tremenda, con población y con entidades territoriales. Esa plata no está en el presupuesto, eso hace falta. No está teniéndose en cuenta este tema, y ese va a ser un concepto de gasto muy importante que nosotros creemos que está entre 500.000 millones de pesos y 1 billón. Hay que mirar el histórico, los técnicos del ministerio saben esos números, y eso debería sincerarse en el presupuesto y traerse acá y hacerse transparente. Y el último punto dentro de los nuevos usos es
No olvidemos, el libreto y el contexto cambió y estamos viviendo en la época de la ley estatutaria, con el principio pro homine, con una progresividad, con una expansión de los planes de beneficios. Y no nos podemos confiar con que hay un plazo hasta el 2017, la ley estatutaria está vigente y eso se está demandando más servicios y eso hace una presión sobre el presupuesto. Por lo tanto, eso se tiene que calcular y se tiene que presupuestar. Y la parte de los nuevos supuestos, yo creo, ya mencioné algo, ese 9% de UPC, yo creo que se tiene que repensar hacia arriba ese porcentaje de crecimiento. Lo segundo, ¿dónde están los números del empleo? Porque aquí lo que va a suceder es, como van las cosas y con el choque externo de la economía, aquí va a haber destrucción de empleo formal. Y eso, por supuesto, que nos va a pegar a nosotros en la financiación, en el CRE y, por supuesto, en espejo, nos va a aumentar la demanda de recursos por parte del régimen subsidiado. ¿Dónde están los cálculos actualizados a hoy con la mirada que se debe tener para el año 2016 de empleo? Creo que eso no se está teniendo en cuenta. De pronto los técnicos del Ministerio nos pueden aclarar esa duda y el Ministerio de Hacienda. Tercer punto que nos está teniéndose en cuenta acá y que nos tiene seriamente preocupados en el sistema, la devaluación. Pasamos de un peso de un dólar de 2.200 a un dólar hoy de 3.000. Y eso tiene un impacto serio en lo asistencial, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos están basadas en insumos, en dispositivos, en medicamentos y en elementos que dependen o que son importados o que vienen de afuera y se pagan en dólares. Eso ya las casas comerciales nos están diciendo, necesitamos un incremento mínimo del 30 a 40% en los precios. ¿Eso de dónde se va a soportar? ¿Por qué lo traigo acá? Muchos pensarán que eso es una negociación privada. No es ninguna negociación privada, eso depende de la bolsa global de recursos también del sistema de salud, que tiene que ver y que además termina financiando y soportando presupuestalmente las UPC. Por lo tanto, lo tengo que traer acá, el tema de evaluación. Y por supuesto hay un tema claro de cartera y de endeudamiento sectorial y de pago y de servicio de la deuda dentro del sistema que tampoco está calculado acá. Entonces, quiero concluir diciendo, nosotros vemos este presupuesto para el año entrante en salud, que era su respuesta original, creemos que está absolutamente desfinanciado. Lo segundo, hay una serie de nuevas realidades del país que se generaron este año y que se van a expresar profundamente en los años 2016 y 2017 en la economía y que van a tocar el sistema de salud. Esas nuevas realidades tienen que tener una correlación en el estudio, análisis y ampliación del presupuesto para el sistema. Lo tercero, el Ministerio de Salud ya detectó faltante, un tramo del faltante. Nosotros, como cuarta conclusión, también estamos como sector previendo que hay una serie de faltantes adicionales que son los que yo acabo por lo menos de enumerar por la brevedad del tiempo. Eso se tiene que presupuestar, porque al final del día todo esto, el elemento clave aquí va a ser la UPC. Quiero terminar mi intervención con una propuesta. Miren, sí, el incremento del presupuesto se va a requerir. Ojalá se pueda lograr, ustedes como legisladores lo pueden lograr si hay una buena interfaz y comunicación con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Hacienda. Pero nosotros creemos que si se da ese incremento importante en la unidad de pago por capitación derivado del incremento del presupuesto, no puede quedarse como históricamente ha venido sucediendo en uno solo de los actores, como una oportunidad para extraerle más rentas al sector. Aquí yo quisiera proponer que se pueda generar un pacto de estabilidad económica, o un pacto de estabilidad de precios, o un pacto social, oficial, con el acompañamiento de ustedes, que beneficie a todo el sector y que implique que ese incremento de UPC pueda tener una correlación igual en el incremento de tarifas y de nosotros hacia nuestros trabajadores y hacia nuestros proveedores, que sea equilibrado, es decir, que se pueda cesar durante un par de años la extracción de rentas tradicional que se ha venido dando en este sistema de salud, que permita tiempo para pensar en la reforma y para estabilizar el sector, que sirva de transición y que sea un avance del decreto 1464 que ya está vigente y que no se está cumpliendo en su totalidad, pero que sea una política oficial extraordinaria de salvamento del sector, complementario y derivado del incremento presupuestal. ¿Mi epílogo cuál es? Ojo, el año entrante hay que revisar, y eso es un tema de todos ustedes, Ley 715. Ese es un componente central también de cualquier reforma del sistema de salud.
Ahí solamente les dejo un número, el porcentaje que tiene asignada de educación en la ley 715 es 58.5%. El porcentaje de asignación general es 11.6% y salud un 24.5%. Yo creo que en una realidad de ley estatutaria, ahí esa ecuación tiene que cambiar y tiene que crecer de una manera muy importante el presupuesto de salud para poder soportar todos estos gastos. Y lo último, el epílogo final, aquí tiene que haber una reforma del sistema de salud. Aquí tiene que haber una reforma. Los fundamentales de este sistema están desequilibrados. La gestión de riesgo, la gestión financiera, la gestión de salud no está dando resultados satisfactorios. Por lo tanto, seguir insistiendo en el mismo esquema nos va a dar los mismos resultados. Yo creo que sin destruir lo que se ha conseguido, aquí se puede avanzar hacia un mejor sistema, cambiando algunas de las estructuras que no están funcionando, remozándoles, cambiándoles el rol, y de pronto así el tema del presupuesto funcionará. Pero yo sí creo que los mensajes que hemos dejado con subsidio a la oferta, con necesidad de crecimiento del presupuesto, con necesidad de crecimiento del presupuesto de salud pública, tienen que ser complementados con lo de ley 715 para darle el soporte financiero a un nuevo sistema de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A continuación se va a dirigir a nosotros el doctor Jaime Arias de ASEMI. Hunde el botoncito. Muchas gracias, doctora Margarita, doctor Oscar Iván, demás representantes. Es bastante raro que inviten a los actores del sistema a discutir pues las angustias presupuestales. Eso yo no lo he visto casi nunca, pero bueno, ya que nos invitó usted, Margarita, vamos a dejar algunas inquietudes. Yo voy a hablar apenas unos minutos, hacer una introducción con unas ideas generales y le voy a pedir a la doctora Nelcy Paredes, que conoce mucho más de estos temas, lleva 25 años trabajándolos, que nos dé algunas cifras. No hay la menor duda que el sistema viene desfinanciado desde hace rato, fuertemente desfinanciado, y que con el presupuesto del 2016 no vamos a refinanciarlo. Si logramos mucho, no nos vamos a deteriorar más, pero ahí no está puesta la ilusión de la refinanciación de un sistema que, repito, desde hace por lo menos 10 años ha perdido su equilibrio financiero. Entonces vamos a tener que ser modestos en las aspiraciones frente al presupuesto nacional, general de la Nación del 2016. El régimen subsidiado pues demanda de la Nación un gran esfuerzo. Colombia tiene 22 millones de personas ahí recibiendo un subsidio. Posiblemente muchas de esas 22 millones de personas no deberían estar ahí, deberían estar contribuyendo. Hay muchos colados, pero bueno, tanto desde la ley 100 como los desarrollos constitucionales y las mismas políticas del gobierno dicen que hay que no solamente seguir la senda de llegar pues al 100% de las personas que necesitan estos recursos en el régimen subsidiado, sino que hay que acabar de equiparar los dos regímenes, en lo cual estamos de acuerdo. Yo creo que debía haber una sola UPC, que debíamos tener un solo tipo de EPS para ambos regímenes. Pero eso cuesta, eso le ha costado mucho, especialmente a la Nación, y le va a seguir costando, y por las informaciones que el Ministerio de Salud le envía a Hacienda, uno ve que la diferenciación en este régimen puede ser de 1 billón de pesos. Pero el régimen contributivo, que muchos creen que es el régimen privado, que es el régimen de las EPS millonarias, está igualmente deteriorado. Y aquí sucedió hace 3 años algo interesante. Primero, el Ministerio de Hacienda ha venido sosteniendo en los últimos años de que aquí no hay problemas financieros en el sector de la salud. Así escuché yo al ministro de Hacienda frente a la Corte Constitucional. Dijo, aquí no hay problemas. Cuando se estaba discutiendo la ley estatutaria,
la sentencia de la Corte. Más que cuando a la Corte Constitucional le dan ese mensaje, pues hombre, salió con lo que salió. Yo creo que aquí sí hay graves problemas. Nosotros le hemos venido enviando unas cartas al Ministerio de Hacienda desde hace 3 años, pidiéndole que nos diga cuál es la realidad según la ve el propio gobierno. Lo que se hizo es que con la ley 1607, creo, del 2012, se decidió que íbamos a comenzar a financiar todo el sistema subsidiado y contributivo con dinero del presupuesto nacional, dice que porque eso es lo que hace Europa, como si nosotros tuviéramos que copiar a Europa, como si nosotros tuviéramos la capacidad de emular a los países de la OCDE, que además tienen un sistema completamente distinto. El nuestro era un sistema de contribuciones y de un aporte presupuestal, ¿no? Resolvimos que ahora íbamos a arrancar con lo que ocurrió con el CREE, íbamos a llegar a un financiamiento del 100% a través de impuestos nacionales. Creo que fue una equivocación muy fuerte de parte del gobierno, porque al fin y al cabo las contribuciones ya eran parte de la cultura colombiana. La gente contribuía, los empresarios y los trabajadores, los empleadores y los trabajadores. Eso ya no está ocurriendo. Admitimos que en los últimos 2 años las transferencias hacia el régimen contributivo han sido las necesarias, es decir, que hubo recursos en el presupuesto nacional para hacer ese cambio. Yo no creo que en el futuro ocurra. Vamos a tener que seguir viviendo al son de los vaivenes del presupuesto nacional y por ende de la capacidad fiscal de la nación, y eso no es bueno. Por lo menos allá había un sano equilibrio entre la contribución y los impuestos nacionales. ¿Cuánto falta? Lo primero es, ¿cuánto es el hueco? El hueco es muy grande, el hueco puede ser de 15, 20 billones de pesos, que no es lo mismo que las deudas. ¿Cómo se va a financiar ese faltante? No con el presupuesto nacional, doctor Oscar Darío, eso es imposible. Aquí los cálculos que ha hecho Desarrollo, ANIF y ASEMI indican que el hueco, por llamarlo de alguna manera, es de de 1 punto del PIB al año, teniendo en cuenta la ley estatutaria que puede ser una gran caja de sorpresas. 1 punto del PIB debemos estar entre 9 y 10 billones de pesos. Ese es el hueco. ¿Qué se le puede pedir hoy al presupuesto nacional en relación con ese faltante para pagar las deudas y para otra gran cantidad de gastos? Hoy, entre otras cosas, estoy sorprendido porque hoy casi por primera vez estoy de acuerdo con el doctor Giraldo de los hospitales. Todo lo que él dijo lo pude haber dicho yo, seguramente lo va a decir la doctora Nelcy Paredes. Por primera vez nos ponemos de acuerdo. Aquí está faltando muchos recursos. Pero también quiero decir que gracias a que existe un aseguramiento con EPS de ambos regímenes, el país ha podido soportar esta falta de recursos, estas limitaciones de recursos. ¿Qué tal esto en los últimos 5 o 10 años sin unas EPS vigilando centavo a centavo? Las EPS han sido absolutamente actores definitivos para evitar una hecatombe en el sector de la salud, y creo que van a seguir siendo actores definitivos. Por eso cuando se dice que hay que reformar el sistema, pues sí, hágale todas las reformas que quieran hacerlo, pero eliminar al actor que está cuidando los pesitos me parecería una torpeza, sinceramente. Entonces, yo quiero dejar aquí para que la doctora Nelcy Paredes haga unas precisiones ya con unas cifras como las que hizo el doctor Juan Carlos Giraldo. Buenos días, gracias doctora Restrepo y a todos los asistentes. Bueno, yo quiero concretar un poco las necesidades ya más presupuestales. Para poder garantizar el derecho a la salud necesitamos recursos, o sea, sin recursos pues es nugatorio el derecho a la salud. Pero los recursos no son solamente financieros, también necesitamos recursos humanos, y aquí ahí tengo algunos datos. Hay cerca de 77.000 médicos generales. Según un estudio de Sendex, necesitamos entre 14.000 y 25.000 médicos generales.
Hay pediatras 2.120, nos haría falta por lo menos unos 1.000 más, y así sucesivamente. Desde el punto de vista presupuestal, ¿cómo podemos apoyar la creación? Eso no nos resuelve el problema a corto plazo, es a largo plazo. ¿Qué nos puede apoyar el presupuesto nacional? Los recursos de las becas para especialidades. Eso se redujo. Necesitamos un mayor aporte para que en unos 4 años mínimo podamos tener una corte creciente de médicos que nos ayuden a soportar las deficiencias en los médicos especialistas en todo el país. En infraestructura, lo decía Juan Carlos Giraldo, necesitamos invertir en infraestructura, no solamente en las grandes ciudades, en muchas partes del país, en donde hacen falta. Nosotros como país tenemos apenas 11 camas por 1.000 habitantes, necesitamos muchos más, en nuestros vecinos tienen muchas más camas, necesitamos camas, en algunas especialidades más que en otras, y eso tampoco, necesitamos invertir en la infraestructura, renovar la infraestructura de los hospitales públicos, eso tampoco hay recursos suficientes en el presupuesto de la nación para esos gastos necesarios. Bueno, necesitamos recursos financieros además para cumplir otras necesidades. En los últimos años ha crecido el no POS de servicios sociales complementarios, cuidadores, transporte nosotros no podemos tener hospitales de alta tecnología en todo el país porque no es eficiente, pero entonces la gente pobre que requiere una atención en el Amazonas, requiere venir al cancerología, necesita desplazarse. Todo eso son gastos asociados a salud que en este momento no se están pagando, por tutela se prescriben, pero no hay reembolso, esa plata debe salir de algún lado. Gastos de transporte, viáticos de la paciente, del acompañante, pañales, cremas antiescaras, todo ese tipo de cosas que no son propiamente de salud, pero que son asociadas a una enfermedad, no hay de dónde pagar. El ministerio, en la ley del plan de la primera administración del doctor Santos, se incluyó un artículo que dice que de los recursos que recibe el Ministerio de Salud no puede pagar ese tipo de gastos. ¿Con qué los vamos a pagar? En la ley estatutaria vuelve y se incluye, pero no hay fondos de dónde sacar esos recursos que pueden ser muy importantes, resuelven un problema de acceso de la población pobre y no hay cómo financiarlos. El año pasado en tutelas, y eso se puede ser alrededor de 500.000 millones de pesos que se requieren para financiar. Muy seguramente, en la medida en que esto se conozca, pues la demanda seguramente va a tender a crecer. En NOPOS hemos encontrado en el 2015 nuevas moléculas de medicamentos que no aparecían el año pasado. El año pasado se hizo una actualización del POS importante en medicamentos, todo eso está en el POS, se aumenta la frecuencia, tenemos unos cálculos por cada molécula que se ingresa en el POS, se aumenta la frecuencia del 17%, el gasto termina siendo mayor, logran controlar algo los precios, la política de precios de medicamentos ha logrado tener efectos, pero se ha compensado con una mayor demanda. Esos son gastos adicionales. Estamos pensando en un aumento del 9% de la UPC, pero realmente lo que nos han mostrado las estadísticas es que las inclusiones al POS aumentan el 17% del gasto de esas mismas moléculas por el aumento en la frecuencia. O sea, la política de medicamentos debe ser más integral, debemos intervenir mucho en el uso eficiente de los medicamentos, en unas mejores políticas de consumo de medicamentos, y en eso necesitamos que el ministerio despliegue esa política. No hay recursos en el presupuesto del ministerio para
financiar acciones en ese sentido. Pero no solamente lo que está incluido en el POS, también hay nuevas moléculas. Nosotros metemos al POS, pero como que salen las que se demandan en ese momento, se incluyen al POS y como que ya está controlado aquí, hay más precios y aparecen nuevas moléculas mucho más costosas. La ley estatutaria dice que el INVIMA debe jugar un papel importante, el IETS debe jugar un papel importante. Necesitamos fortalecer esas dos entidades para que realmente hagan rápidamente estudios de costo-efectividad que le den a los pacientes la tranquilidad de que lo que se está aprobando y lo que se está dando por el sistema es razonable, es bueno, resuelve su problema de salud al menor costo posible para el sistema y para todos. Pero no son solamente esos gastos, hay iniciativas de gastos adicionales contra la misma bolsa de recursos. El Ministerio de Trabajo tiene una iniciativa de aumentar un día más de las incapacidades por enfermedad general a cargo del sistema de salud, reduciéndole esa carga a las empresas. Es una política desde el punto de vista del trabajo pues razonable, pero ¿qué hacemos con los recursos de salud? Eso puede costar cerca de 200.000 millones de pesos adicionales para salud. ¿De dónde van a salir? O sea, la bolsa no se aumenta, eso tiene que salir de la misma bolsa del 12% de nuestras cotizaciones como trabajadores, porque no hay más recursos. No hay más recursos. Y ese día adicional puede costar alrededor de 200.000 millones de pesos al año. ¿De dónde sacamos recursos? Todas las iniciativas son bienvenidas, pero una iniciativa debe ir pegada de los recursos, porque si no lo que hacemos es, digamos, generando falsas expectativas que no le convienen a la gente. El CREE, aquí oí a los honorables senadores y representantes hablando del presupuesto. Me preocupa la situación porque nosotros, el contributivo solamente se estaba financiando con las cotizaciones, ahora depende del presupuesto nacional y del vaivén del presupuesto nacional. El CREE no va a ser suficiente para cerrar la brecha en el contributivo tampoco. O sea, el ministerio se preocupa por el subsidiado, pero se le olvida el contributivo. El contributivo, si el CREE no funciona, si el CREE no da lo suficiente, tendría que el presupuesto nacional de otros recursos cerrar el hueco. Y yo creo que ahí hay un hueco que para el año entrante puede ser importante. Estas son unas grandes necesidades de recursos adicionales del sector. En el contributivo, siempre en criterio del Ministerio de Hacienda, dice, tiene que autofinanciarse con los recursos de las cotizaciones, pero le vamos cargando gastos que contra la misma bolsa es imposible. O habría que repensar todos los gastos. Miremos a ver entonces en el contributivo de dónde recortar. O que el presupuesto nacional financie todas las cosas que no son necesariamente salud, viáticos, pasajes, pañales, etcétera, que pague el día adicional de cotizaciones, que pague las 540 días adicionales de incapacidades, o sea, una serie de gastos que se decretan, pero no tienen recursos financieros en el presupuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dejar unas conclusiones, Regina Zuluaga y yo. Dejar las conclusiones, quiero agradecer pues a todas las personas que nos acompañaron hoy en este taller. Considero de vital importancia que todos hayamos tenido la oportunidad de expresar nuestros planteamientos, y es así como yo quiero dejar plasmadas aquí unas pequeñas conclusiones. Se requiere que el Gobierno Nacional deje de soslayar la crisis existente y asuma la conclusión del sistema de salud bajo dos perspectivas. La inmediata para la coyuntura debe concluir las siguientes medidas: acelerar las investigaciones sobre desvíos de recursos en el sistema,
intervenir a Caprecon, la EPS, que parece sin Dios y sin ley. El Estado debe asumir las deudas de las EPS, no pueden pagar y sin dejar de lado las actuaciones contra los propietarios de las EPS liquidadas o en proceso de liquidación. El Estado debe asumir las deudas de estas empresas y pagar a hospitales y clínicas, pues delegó una responsabilidad suya en un tercero que habilitó, acompañó y acolitó en sus falencias. Asimismo, se debe pagar las deudas del FOSIGA a prestadores públicos y privados, establecer giro directo en régimen contributivo para todas las EPS, de manera similar al régimen subsidiado, monitorear y vigilar a través de la ventanilla única, donde IPS envíe copia de factura al mecanismo de giro directo o quien haga sus veces para identificar pagos. Esta figura sería operada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Desarrollar planes de saneamiento financiero en prestadores que busquen la recuperación de estos, no su liquidación o la no atención de la gente como los actuales. Y ya hay otra medida, como nos decía aquí el doctor Jaime Arias, reglamentar la ley 1438-2011, especialmente la organización de servicios a través de redes integradas de servicio de salud bajo la estrategia de atención primaria en salud. Propiciar espacios amplios con participación vinculante de análisis, discusión y propuestas de transformación del sistema de salud en uno que garantice el goce efectivo de derechos, el cuidado integral de la población y la protección de los recursos. Se deben hacer las leyes ordinarias y orgánicas que desarrollen la ley estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental. Por último, desarrollar una política de fortalecimiento hospitalario consecuente en la ley estatutaria en salud, quitar la comercialización mínimo en el primer nivel de atención, donde se define una capacidad instalada a la residencia de las personas, financiado con un per cápita ajustado a riesgos y costos, donde se midan los resultados en cobertura, resolutividad y oportunidad, acabando con los costos de transacción, que no agraven el valor de la atención. Finalmente, pensamos que seguir insistiendo en un sistema de salud basado en la mercantilización de servicios es una necedad que está siendo insostenible financieramente, sigue atentando contra la dignidad humana y nos aleja cada día más de tener un país con equidad, justicia social y garante de los derechos. Muchas gracias. Bueno, otras conclusiones a las que pudimos llegar es que quedan dudas sobre la cobertura del régimen subsidiado, el ajuste del presupuesto a conciencia de 50.000 millones de pesos no es suficiente, el presupuesto de la salud decrece en lugar de crecer, la desfinanciación del subsidiado genera riesgos de no atender a la población pobre, el presupuesto va a ser difícil de cumplir por el aumento del dólar y la disminución del petróleo, ahí va a haber un hueco aún mayor, no son eficientes los entes territoriales y no hay sinergia entre las distintas entidades del gobierno nacional. De los 20 billones anunciados para la salud, solamente hay 13.000 que se pueden evidenciar, hay 7.000 que están todavía en las nebulosas. Solamente el 2% del presupuesto para salud se dedica a promoción y prevención. No hay recursos para la nueva entidad dentro del presupuesto. Falta mucha vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Salud. Se necesitan nuevas fuentes de recursos, que Oscar Darío incluso nos ha propuesto dos de ellas, que son las bebidas azucaradas y la comida chatarra. El tema de los nuevos usos, como la frecuencia, como Caprecon, como el no-pos, como la concientización y el estudio realmente de lo que implica la ley estatutaria es importante. El desfinanciamiento de la salud es absoluto y total. Y queda claro que el problema del sistema de salud, por lo menos para mí, no son las EPS, sino son los malos manejos y la falta de compromiso. Quedamos como tarea revisar la ley 715. Me pareció, aquí hay una gran conclusión, y es que al gobierno no le importa la salud, y voy a retomar esa cita
Ese Twitter al que Oscar Darío se refería, que puse hace como un año, lo puse para el departamento de Antioquia diciendo que Antioquia iba a tener los muertos más educados. Hoy por hoy no es Antioquia, es Colombia quien está teniendo los muertos más educados. Bueno, muchísimas gracias a todos y de todos modos esperamos. Claro. Es que el presupuesto no se ha aprobado todavía, faltan los segundos debates. Como usted muy bien lo ha dicho, no están los recursos, hay un déficit de los recursos. Lo que el doctor Juan Carlos Giraldo dijo realmente a mí me dejó muy preocupado, porque son cifras, son evidencias, eso está ahí. El doctor Jaime, la doctora Nancy, yo pues no tuve la oportunidad de escucharlos a todos, pero creo que todos van por el mismo camino. A mí me parece que de aquí no solamente tienen que surgir los diagnósticos, es que nos falta, ¿qué es lo que vamos a hacer? El presupuesto se aprueba, la fecha límite es el 20 de octubre, en cada una de las plenarias. Entonces de aquí tienen que salir unas proposiciones para llevar a las plenarias, porque si no esto queda como un foro más, y esto pues de eso no se trata. Entonces yo le pedí al doctor Juan Carlos, por ejemplo, que me entregara las cifras que él dijo ahí, que son ciertas. La mayoría, pues yo las he corroborado por el presupuesto, lo que tengo en la memoria. Lo mismo le pedí a la doctora Nancy. Qué importante sería que el ministerio, el ministro, firme las proposiciones con nosotros, para que sea una tarea pues de nosotros mismos. No se puede ser tímido en esta materia, hay una política ahí que hay unos ministros que dicen que no intervienen porque el día siguiente, no, mostremos el problema, a ver si logramos en las plenarias modificar, ya no podemos modificar el monto del presupuesto ya quedó, pero la distribución del presupuesto, ese sí lo podemos modificar. Y lo de la ley 715 que el doctor Juan Carlos Giraldo es totalmente cierto, el año entrante hay que hacer una nueva ley orgánica de competencias y recursos. Sí. Y ahí hay una oportunidad muy grande, porque es que a la salud el 24%, eso sí es una equivocación estructural. Yo no estoy diciendo que la educación no merezca el 58%, sí, pero es que hay una cosa de libre destinación que se vuelve de libre destinación, o sea, nada. Eso sí es bueno que lo vamos analizando, nos va a tocar a nosotros. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la pregunta? Es unas proposiciones sustentadas que surjan de aquí y que las llevemos con el apoyo del Ministerio de Salud y con el apoyo de varias bancadas, no es la bancada del Centro Democrático, varias bancadas para que eso tenga éxito. Esa es como la pregunta que le quería hacer, si usted quiere que sea eso como el producto determinado del foro. A mí me parece muy importante, Oscar Darío, y aprovecho una vez más para que entonces convoquemos nuevamente y convocamos a todas las bancadas. Claro que a esta reunión, a esta audiencia pública estaban convocadas todas las bancadas del Congreso de la República. Quiero aprovechar para hacer un llamado al Gobierno Nacional, invitarlo a que siga el ejemplo del Centro Democrático, que estuvo casi la totalidad de las bancadas de Cámara de Representantes y casi la totalidad de la bancada del Senado de la República, de comisiones terceras y cuartas, y la comisión de representantes a la Cámara de la Comisión Séptima. Esto se llama trabajo en equipo y compromiso por el país. En la medida en que nosotros de aquí saquemos esas conclusiones que acabamos de decir y que todos los actores interesados en este problema estemos aquí para solucionarlo, esto tiene un buen término y todavía podemos enderezar el curso del sistema de salud de los colombianos. Invitamos de manera muy especial al ministro de Hacienda, que en todas las otras oportunidades hemos permitido que sus delegados hablen, esta vez me parece que no, exigimos que él se entere de que los colombianos necesitamos una mejor salud y esperamos que nos haga el honor de asistir a la próxima audiencia. Muchísimas gracias para todos.